de Mérida, del estado de Mérida, de la República Bolivariana de Venezuela. Él nos va a dar una charla sobre los aspectos relevantes de la información y de la información financiera y las consecuencias empresariales con el COVID-19. ¿Quién es el profesor o el doctor Elisaúl Rojas Ruiz? Él es contador público, egresado de la misma Universidad de Mérida, es especialista en tributaria, tiene una maestría en ciencias contables y es candidato a doctorado en ciencias contables con la misma Universidad de Mérida. De la Universidad de los Andes de Mérida. El doctor Elisaúl también, además, es el presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Mérida y además es profesor de la misma Universidad de los Andes de Mérida. Para nosotros es un honor contar con la presencia de él en esta charla y esperamos que le saquemos buen provecho. Y una vez haya finalizado, ya en el día de mañana vamos a circular el video de esta charla y para que tengan el certificado de asistencia tienen que entrar a la página de Proca e inscribirse en ella para que entren a la parte de certificado, registren su número de documento de identidad y obtener el certificado de asistencia. Entonces, profesor Elisaúl, este es su público que están llegando poco a poco craneados, pero por problemas de lluvia y de pronto por sectores que no tengan energía eléctrica acá en Cartagena, se nos va a hacer como un poco menguada la asistencia. Entonces, el público es suyo y bienvenido. Vale, buenas tardes, Edinson. Como siempre, agradeciendo tu invitación. Recuerdo que estuvimos por Colombia hace algunos años atrás, en Cartagena, cuando compartimos algunas actividades académicas entre tu universidad y nuestra querida Universidad de los Andes. Para todos los colegas y para todos los participantes que están en este chat, pues darle la bienvenida, ¿no? Creo que esta va a ser una modalidad muy rutinaria, muy repetitiva dentro de nuestro ejercicio profesional. Ya es un hecho que estos canales pues nos van a acompañar durante un largo tiempo en relación a la actividad y a la formación académica. Quiero comenzar entonces pues dándote las gracias por estos intercambios, ¿no? Y más entre países vecinos, realidades de nuestro ejercicio profesional. En función al tema que me permitiste conversar un poco con la audiencia, quisimos tocar lo relacionado con los aspectos relevantes de la información financiera. Entiendo que Colombia, al igual que Venezuela, desde hace quizás un poco más de unos 10, 15 años, ha entrado en este conversatorio del lenguaje común y único en el mundo relacionado con el tratamiento de normas contables. Quizás desde nuestras universidades, quizás desde nuestros clientes, desde nuestras empresas, hemos hecho el esfuerzo con la responsabilidad que nos ha sido delegada por la comunidad de negocios de llevar adelante la preparación, la información contable útil para la toma de decisiones. Quizás en este momento que hablamos de normas contables, cerrando el año 2019 y preparando las cuentas contables para las empresas que correspondían, jamás imaginamos un escenario como el que, con noticias internacionales que veníamos conociendo desde el mes de diciembre en China y luego entrados los meses de enero y febrero, correspondiente información que nos llegaba de Italia, nos llegaba de España, creo que las imágenes se quedaban cortas con el tema prospectivo que efectivamente tenía esta pandemia mundial, luego que fue anunciada por la Organización Mundial de la Salud. Creo que ni los mismos auditores
dentro de la preparación de sus informes, por allá en el mes de febrero, pensaron en el escenario complicado, en el escenario complejo, donde la humanidad se está viendo involucrada por todos estos eventos sobrevenidos relacionados con la salud. Nosotros, y cuando digo nosotros, nos referimos a la universidad y al gremio que nos acompaña. Siempre hemos alentado a nuestros empresarios en el medio de toda esta situación bien compleja, ¿no? De mantener la fe puesta en Dios desde cada una de las religiones que cada quien profesa. Nosotros, en la confianza de nuestra Madre Protectora, la Virgen, seguimos llenándonos de oraciones y manteniendo la fe. Más allá de este golpe empresarial, justamente en el rendimiento de las operaciones mercantiles que llevan adelante las empresas. Quizás no una comparación dentro del mundo capitalista y socialista, sino más bien involucrados dentro de la responsabilidad de llevar adelante la inversión privada, mantener con transparencia las operaciones, pero estas limitaciones donde quizás en un segundo plano nos vimos restringidos de libre tránsito a salir de nuestras casas justamente por el temor al contagio de esta terrible enfermedad, pues todos nuestros días cambiaron. Quizás ahora que conjuntamente, leyendo las noticias internacionales, podemos tener un breve avance de lo que han sido estos 3 meses, pero quizás el día a día, llevando el mensaje a nuestros empresarios, llevando el mensaje a nuestros estudiantes de pregrado, que como bien es sabido, pues en nuestros países, con algunas excepciones, veníamos manteniendo clases en línea. Nuestro día a día definitivamente ha cambiado. La preocupación del sector empresarial dirigido a mantener el rendimiento, más allá de los registros contables y la toma de decisiones, pero apegados a la norma, justamente tratando de seguir con el ejercicio profesional y la responsabilidad que nos ha sido delegada como contadores públicos en ejercicio para hacer la evaluación de los resultados empresariales. Dicho esto, pues vamos entonces a abrir nuestra agenda de la tarde del día de hoy, no sin antes comentarles quizás un mensaje que desde nuestro gremio hemos mantenido, que hay en definitiva 2 tipos de contadores públicos, ¿no? Un contador público que se mantenía en su oficina recibiendo papeles, transcribiendo impuestos, transcribiendo contabilidad, y un contador público que desde hace quizás unos años atrás viene acercándose a su cliente, llevándole quizás el planteamiento estratégico de decisiones con miras a expansión, con miras a crecimiento. Y hoy sin duda alguna, pues todo este escenario se ve un poco complejo. Sí, con la esperanza de que el desarrollo de los días que están por venir, nuestro ejercicio profesional, pues quizás aporte al mundo de los negocios y mantengamos a nuestros clientes y mantengamos a la comunidad de negocios al tanto de cada una de las decisiones que desde el orden político de nuestros países se llevan adelante, y decisiones que en algunos casos se ven incluida la actividad empresarial, la actividad comercial donde nosotros ejercemos. Veamos la agenda de la tarde del día de hoy. Quizás abrimos un paréntesis para hablar de lo que nos ocurrió en mi país, en Venezuela, luego del 13 de marzo, cuando el gobierno nacional hace el pronunciamiento vía Gaceta Oficial, y luego un poco más allá de conocer el ambiente internacional de lo que otros países, de lo que hizo quizás decisiones en materia económica se fueron desarrollando poco a poco. Luego entraremos a los impactos financieros que estas decisiones políticas y en materia de salud se desarrollaron a lo largo de todo el mundo, para luego entrar al tema técnico que quizás hoy nos ocupa, que es el tratamiento contable que estos impactos van a tener sobre la contabilidad y precisamente sobre
la preparación de información financiera. Finalmente, haremos unas consideraciones finales para quizás tener algunas alertas al momento de preparar información financiera en tiempos de COVID. Un comentario previo antes de hablar de información financiera. Leyendo algunas notas de prensa para armar este conversatorio, en definitiva, muchos expertos en salud, en economía, en política global, manifestaron que el mundo se había detenido. Información, inclusive de manera ambiental, donde la limitación del transporte y de la actividad industrial se parara con motivo de la movilización y las grandes cadenas de contagio. Recuperación de la capa de ozono, por ejemplo, por exposición de contaminación ambiental. Quizás elementos como lo podemos ver aquí en mi país, justamente en el estado de Mérida, donde yo vivo, donde en estos tiempos de lluvia pudimos tener nuestra Sierra Nevada otra vez de vuelta. Ya hemos mantenido 5 nevadas, producto de la reducción de la contaminación ambiental que se tenía. Algunas importantes, ¿no? Ese ritmo y esa rutina que teníamos como profesionales, atendiendo empresas, dando clases, y quizás no teníamos dentro de ese escenario que día a día seguimos pasando, sobre la actividad y la planificación diaria. Como ustedes bien conocen, mi país atraviesa por algunas situaciones particulares del índole político y de índole social que se agregan a lo que nosotros ya veníamos antes de la pandemia. Situaciones bien complejas de imágenes que veíamos de Italia, de España, que seguimos repitiendo y seguimos viendo en nuestro país vecino Brasil, cuando la cantidad de fallecidos, ya Brasil se ubica en el segundo lugar de países con más decesos producto de esta pandemia. Ver la información que viene de los Estados Unidos, donde curiosamente nosotros somos portadores de este virus y lo llevamos a nuestras casas a veces de manera irresponsable por no tener los debidos cuidados en la salud. Dicho esto, pues simplemente nos lleva a pensar que nuestro trabajo como contadores públicos no era solamente estar en las empresas y hacer registros, pagar impuestos, llevar auditorías y hacer cálculos de costos. Sin duda alguna, la rutina nos lleva a reflexionar un poco sobre el tema del cuidado de nuestro planeta, del cuidado de nuestra salud y sobre todo de esa rutina que, lo podemos decir a modo personal, nos llevaba quizás a un ritmo de vida muy rápido, sin detenernos un poco a ver los detalles de la actividad empresarial. A nivel profesional quizás nos duele el cese de actividades de empresas que ya no pueden abrir sus puertas porque estaban direccionadas a unos sectores muy específicos, no prioritarios dentro del manejo de la pandemia. Y en otros, donde simplemente la obtención de los inventarios han sido totalmente paralizados porque no tienen el acceso por las restricciones de las vías principales de traslado y sobre todo por el corte del contagio que deben tenerse entre estados y entre municipios de cualquier localidad. Visualizar, como ya veremos en unas noticias más adelante, el sector turístico, donde hoy muchos de los hoteles, en lecturas de noticias de prensa, más bien los hoteles ahora que eran destinados para el sector turismo, se han estado disponiendo para el sector hospitalario por el nivel de ocupación de camas. Entonces, dicho esto, sin duda alguna, dentro del colapso, quizás dentro del cuidado de la humanidad, desde nuestro gremio también hemos mantenido que dentro de toda la importancia que tiene la actividad económica, vimos unos precios de petróleo que los vimos reflejados bajo Se cero. escucha, mire. Justamente vimos Yo veo al profesor y... Vimos unos precios del petróleo que realmente hizo un desbarajuste en la economía mundial, caídas de bolsas de valores que creo que van a quedar registradas en la historia de la humanidad, porque simplemente la actividad económica no es y no seguirá siendo lo primordial de nuestro planeta Tierra. Seguirá siendo el mantener con estabilidad la vida de los seres humanos,
Dios mediante que consigan pronto la vacuna, quizás para un elemento que con esto quiero concluir este primer comentario, destinados a una posible normalización. Pero sin duda alguna, cuando tú sales a la calle, cuando vas a tu empresa, cuando vas a tu universidad, tú añoras esas situaciones que veías en diciembre o veías en noviembre del año pasado. Creo que hay que tomárselo en serio, creo que la preservación de la vida es lo más importante, el cuidado y el corte de las cadenas de contagio, porque luego de eso tendremos todo el manejo de las empresas, toda la formación de nuestros estudiantes, toda la actividad. Supongo que Cartagena no fue la excepción, supongo que la bella ciudad amurallada estaría desolada, el malecón y el viejo castillo, producto justamente, y más ustedes en una zona turística de Colombia, se vieron vacías, no habían turistas. Los hoteles estarían desolados, una actividad cultural por demás que tiene Cartagena se vio restringida o está restringida en este momento justamente por estas decisiones que van en la preservación del ser humano, en el cuidado y en el corte del contagio. Así es el mensaje que hemos llevado a nuestros empresarios, aún siendo contadores, sin ser médicos, pero quizás llevando las políticas necesarias de atención a cada uno de los clientes que llegan a la tienda, que llega al abasto, que llega a nuestro centro médico, a la funeraria, a nuestras unidades de servicio. Veía una noticia esta mañana donde un gimnasio que estaba prohibida la apertura, se llevaron detenidos preventivamente a todas las personas, de decirle a los clientes que no pueden hacer reuniones, aglomeraciones de personas, porque justamente la limitación en las pruebas de despistaje y las limitaciones justamente que se tienen más allá de lo económico, atenta contra la salud del ser humano. La próxima imagen que les quiero mostrar es justamente cómo se ha convertido nuestro ejercicio profesional. Justamente ya a sabiendas, ya hoy por la tarde, día martes, ya estamos en la casa, ya hemos terminado nuestra jornada de trabajo, pero siempre ese grado de responsabilidad que desde el punto de vista científico, pues, corresponden a las autoridades dar las directrices correspondientes. ¿Por qué? Porque nuestros espacios, pues, también tenemos que cuidarlos dentro de la responsabilidad que se tiene estar dando asesorías y estar visitando a los clientes. No sabemos la fecha cuando se consiga la vacuna. Realmente hemos estado leyendo los últimos días la competencia que algunos países del mundo llevan adelante. Pero no nos cabe duda que nuestro ejercicio, justamente quienes hacen actividad docente también, ya no vamos al salón tradicional de clase, estamos utilizando cualquier tipo de herramientas tecnológicas para podernos acercar a compartir el conocimiento, pero la actividad comercial mínima que se ha desarrollado en nuestros países, pues requieren de su parte administrativa en la evaluación de emisión de facturas, en los procesos y evaluación del departamento de compra, del desarrollo y administración del talento humano, del manejo de las finanzas, justamente hasta de estructuraciones de posibles pérdidas de aquellas empresas que hacen su declaración de rentas enero-diciembre, con pronósticos inclusive ya anunciados. Daría el ejemplo de mi país, donde, por ejemplo, el expendio de bebidas alcohólicas está suspendido hasta lo que queda de año, y en ese sector, pues simplemente nosotros ya en este momento estamos realizando las evaluaciones correspondientes porque ya nosotros tenemos un futuro cierto sobre este tipo de empresas que justamente sus cifras seguramente van a cerrar en rojo y seguramente permanecerán cerradas. Justamente desde el punto de vista de la norma, hablar de provisiones y estimaciones de eventos futuros, que desde el punto de vista subjetivo nos traen cualquier cantidad de problemas complejos en la determinación de decisiones empresariales. ¿Por qué? Porque justamente la contabilidad como herramienta en este escenario incierto de conservación de la salud, pues simplemente nos ponen en desventaja sobre situaciones ciertas que en el futuro se pudieran presentar. Dicho esto,
Pasamos entonces, luego de este par de comentarios, vamos a hablar ahora al detalle de estos impactos financieros que hemos hecho una lista dentro de lo que hemos venido conversando en foros y en chat aquí en nuestro país. Repito, situaciones muy parecidas de lo que ustedes pueden conseguir en los periódicos y en los artículos especializados, donde apenas se está entretejiendo seguramente la identificación de riesgos empresariales, porque sí, cada sector tiene elementos particulares para tomar decisiones, cada sector tiene elementos particulares para fijar estrategias, cada sector tiene que reinventarse dentro de lo que tiene que hacer y otro mantenerse dentro de análisis financieros como el punto de equilibrio, justamente para ser aplicado y ser direccionado desde los estados financieros para la toma de decisiones. Siempre y quizás sabiendo que esto no es un tema político y bueno, ya que somos países hermanos, siempre debo acotar las limitaciones que en nuestro país lamentablemente venimos pasando, donde seguramente Colombia no tiene esos elementos que desde el punto de vista económico influyentes en la actividad mercantil y en la actividad financiera de mi país, si luchamos cuesta arriba. Digo esto porque nuestro país refleja unos índices inflacionarios bárbaros, pero no me voy a detener en esto porque, bueno, no, en función a la invitación que me hace el profe Edinson, seguramente algún día tendremos la oportunidad de hablar de inflación para que ustedes conozcan de cerca lo que es vivir en la inflación y ver que tus precios te cambian de la mañana para la tarde. Y esto que leíamos de la historia de la inflación en el mundo, nuestro país lo vivió, donde de una hora para otra ya los precios de bienes y servicios cambiaron. Eso se anexa a la gestión financiera de las organizaciones. ¿Por qué? Porque hay aguas arriba, compra de materia prima, aguas abajo, venta de productos terminados o de mercancías, y esto impacta financieramente a cualquier empresa. Y la otra, la fortaleza de la moneda, que Colombia, en lo que entiendo, a pesar de que, repito, Mérida es un estado muy fronterizo con el norte de Santander, y nosotros estamos muy atentos como zona fronteriza de todos los movimientos que ocurren en la frontera y en algunos casos afectan justamente localidades muy cercanas. Estamos hablando de localidades, por ejemplo, como la ciudad del Vigía, que solamente del estado central nos queda a un par de horas y tenemos la frontera, como quien dice, allí mismo, y hay impactos que justamente desde la moneda funcional, para nosotros el bolívar, para ustedes el peso en algunos casos, siendo moneda funcional también el dólar, son dos elementos que no voy a ahondar en este conversatorio, repito, porque en nuestro país, porque Venezuela, justamente atraviesa unos elementos que vienen desde quizás hace unos años atrás, eh, teniendo problemas de comparabilidad de información financiera, de determinación quizás fiable del valor razonable, determinación fiable del valor de uso, de deterioro de las cuentas por cobrar. Quizás el escenario aquí es un escenario totalmente que se le agrega justamente a los elementos que ahora voy a compartir con ustedes. El número uno, que seguramente ven ustedes a su mano izquierda, es el confinamiento, ¿no? Realmente nosotros tuvimos problemas de movilidad. Me llamaba la atención una imagen que en plena pandemia veía cuando veía unas aves volar y habían unos humanos dentro de unas jaulas, ¿no? O sea, ahora estamos a la inversa, ¿no? Justamente les hablaba en la primera imagen cuando veíamos a la Tierra con ese tapaboca, hablar que efectivamente, luego que hemos hecho un poco historia de enfermedades terribles como las que vivió, la fiebre que vivió España por allá en el año 1930, habían hasta algunas imágenes de las personas conviviendo con tapabocas. El confinamiento simplemente fue la limitación de moverse, repito, de tu localidad. Entiendo porque vi algunas noticias en Colombia que tenían que salir por número de cédula a comprar. La movilidad en Colombia también entiendo algunas noticias de la ciudad capital, de Bogotá y de Medellín. Vimos alguna información de toques de queda
Entonces, imagínense ustedes un centro nocturno, una discoteca, una feria de comida, lugares de distracción turístico donde se generaban ingresos, y simplemente el confinamiento, usted no puede salir de su casa. Simplemente usted no puede hacer actividad comercial. Simplemente usted no puede hacer expendio de bebidas alcohólicas. Siempre hablamos algo como buenos contadores públicos. Todo en el marco de la ley. Todo dentro de la ley, nada fuera de ella. ¿Por qué? Porque el confinamiento, y quizás hablo por algunos casos, también vi noticias de Colombia, donde habían las rumbas COVID, y justamente eran financiadas por empresas de expendio de licores en investigaciones que luego iban haciendo los organismos competentes, pues terminaban una empresa que como no podía abrir, tenía algunas cadenas de distribución. Entonces, ¿dónde estaba el contador? Justamente para dar las alertas, para dar... En esta situación, también debo compartir con ustedes que simplemente no era tenería de libro, no era cálculos de impuestos, no era revisión fiscal, no era actuación de comisario. Creo que aquí en el acompañamiento, que en el medio de esta situación compleja, simplemente era de planificación estratégica agresiva con nuestros clientes, el llamado de alerta a situaciones muy particulares. Inclusive están comprometidas en este confinamiento, como hablar de nuestros honorarios profesionales, porque trabajamos quizás en una empresa de lunes a viernes, de lunes a sábado, con X cantidad, y de repente el confinamiento pues me decía, mire, usted tiene que ir una vez o dos veces. O simplemente me decía, mire, usted esta semana no puede ir porque simplemente este fin de semana hay toque de queda y usted no puede salir. Entonces, quizás la actividad normal dentro de cada sector, ¿sí? Porque también es cierto que cuando generalizamos, estamos cometiendo un error. Cuando hablamos del confinamiento, el confinamiento no fue para clínicas, el confinamiento no fue para farmacias, el confinamiento no fue para cementerios, el confinamiento no fue para funerarias. Entonces, estábamos tratando de hacer un esfuerzo desde nuestras casas, justamente por ese temor. Y el tema de la movilidad, les cuento que en mi país y en la localidad donde estoy, a sabiendas que teníamos que sacar un salvoconducto, pude ver noticias en Chile donde habían organizaciones que tenían esa misión de dar el salvoconducto para moverse, pero nosotros implícitamente somos médicos financieros, pero no médicos de la salud. En alguna oportunidad me paró una alcabala móvil, y cuando muestro mis requisitos, pues el guardia justamente me dijo que yo no estaba en un sector priorizado, ¿no? La pregunta que nosotros nos hacemos dentro de la distribución del gasto público: ¿y quién le da ese salario a ese guardia nacional, a ese policía nacional? Ese uniforme que tiene ese policía nacional, ¿cómo lo dota un Estado? Pues lo dota a través de los impuestos, de un presupuesto nacional, donde seguramente haya apalancamiento y haya acompañamiento de la empresa privada. Esto es muy difícil de explicar, la verdad. ¿Por qué? Porque solo nosotros que estamos dentro del área conocemos que, aunque quizás con la responsabilidad que el sector médico tiene, que el sector funerario tiene, pues nosotros tenemos que hacer las evaluaciones de rutina tal cual. En las declaraciones del impuesto al valor agregado, en las declaraciones de impuestos municipales, en las declaraciones de anticipos de impuestos sobre la renta y en todas las obligaciones. Repito que en el tema de la movilidad, nuestro país, Venezuela, mi país, se le añade, como ustedes seguramente han leído, en este chat he podido ver que me acompañan unos compañeros de trabajo, auditores, que con mucho gusto los quise invitar. Me acompañan del occidente del país, y me acompaña una auditora también de aquí del estado de Mérida, que ellos me están acompañando. Para nosotros la movilidad significó también limitaciones en el trabajo. Por ejemplo, limitaciones en el servicio eléctrico, por ejemplo, limitaciones en el internet, como decía el profe Edison, que cuando llueve en Cartagena se les va la electricidad, se les va el servicio de internet. No pueden desarrollar su trabajo como contadores para revisar un estado de cuenta de algún órgano parafiscal o de seguridad social en el país. Entonces, quizás este elemento, dependiendo el área, dependiendo el sector donde usted como contador público está realizando actividad, pues se va a saber movido. Tan confinamiento, repito, porque empresas que en definitiva, para el caso de Venezuela, cuando publica el decreto de emergencia, simplemente no abrieron más. Y sobre la posibilidad que al cierre de año
ya no hablan. Entonces, estrategias que justamente en el punto siguiente vamos a trabajar en la preparación de estados financieros. El segundo punto que tenemos allí es con el manejo del talento humano, y justamente fue con la actividad de las jornadas laborales. Y en el primer punto, ahí está un color como rosado, ese punto número 2, los horarios de trabajo. Fíjense, no, sigo añadiendo problemas justamente como comparación. Creo que ustedes ganan justamente cuando comparo elementos desde el punto de vista financiero que tiene Venezuela, pero no tiene Colombia. Nosotros tenemos tabuladores de salario mínimo, pero el salario mínimo se ve influenciado por inflación y se ve influenciado por desvalorización de la moneda, justamente por las tasas cambiarias que para nosotros normalmente es el dólar estadounidense. A pesar de que el salario es un salario que simplemente es simbólico porque la canasta básica está muy por arriba de lo que un trabajador pueda cobrar, que no es el caso de Colombia, no es igual hacer los cálculos de pago de horas extras dividiéndolo entre 6 o entre 5 o entre 4 o entre 3 días que usted está laborando efectivamente para hacer una determinación del valor de la hora. ¿Por qué? Porque usted ahora, justamente en plena pandemia y en la reorganización de horarios, entonces usted ahora va a trabajar 3 días a la semana, o usted va a trabajar ahora solo mediodía, o usted va a abrir ahora solamente los días sábados. La bonificación adicional, porque también tiene que ver con la movilidad. Muchos trabajadores no querían montarse en transporte público. Las organizaciones tuvieron que contratar una unidad de transporte para cortar la cadena de contagio, y esos son costos adicionales que justamente se empezaron a ver sobre la movilidad. En principio, la movilidad y el trabajo, desde el punto de vista financiero, pues es una determinación de las unidades de producción o de las unidades de servicio. Si usted está en una panadería, por ejemplo, pues entonces usted, a lo mejor a la semana, usted estaba utilizando 7 o 8 bultos de harina. Al momento que, vía decisiones gubernamentales de entes con competencia en materia de salud, limitaron tu trabajo a 3 días, limitaron tu trabajo a 4 días, o simplemente situaciones muy particulares que siguen pasando en mi país, cuando luego que se tiene el resultado de las pruebas, pues simplemente mañana nadie puede salir de su casa. Entonces, no hay la planificación de producción en la semana, y justamente los horarios trajeron consigo una incidencia directa sobre los costos de producción. ¿Por qué? Porque las unidades de producción variaron, y repito, en el peor de los escenarios simplemente no fue que variaron, sino simplemente se convirtieron en cero, y fíjense, sigo pagando el arrendamiento, sigo pagando el salario de los trabajadores en los casos donde la ley lo establecía de esa manera. Imagínense ustedes una dama que se fue a dar luz, a tener su bebé, y en ese momento entra la pandemia y estaba en su reposo postnatal. O sea, todas estas condiciones que fueron sumando costos, pero no hay ingresos. Entonces, quizás desde el mundo de la finanza, es una consecución muy fácil de nosotros, desde que evaluamos el punto de equilibrio, apoyar las operaciones de la empresa para hablar de una incidencia bien interesante. Nosotros acá en Venezuela, desde los dispositivos legales, justamente establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, porque los eventos son sobrevenidos, nadie quiso que existiera la pandemia. Justamente sin querer lo coloqué allí para compartirlo con ustedes dentro de la posibilidad del tratamiento de la Ley Orgánica del Trabajo para mi país, que justamente en estos hechos sobrevenidos no hay ingresos, y si no hay ingresos no tengo la obligación de pagarle al trabajador. Entonces, estos elementos se fueron combinando justamente con otro punto de políticas gubernamentales que son justamente las que vienen. Pude ver algunas en Colombia, tengo algunos familiares que viven en Medellín, justamente para paliar esa suspensión, donde la empresa privada no le pagaba a sus trabajadores, pues el gobierno accionó las subvenciones, y de una u otra manera, en los términos, repito, que cada país, no tengo el detalle de Colombia, que a contraprestación pidió el gobierno colombiano a las empresas privadas en ese préstamo que hizo para dar alimentos, para dar salario a sus trabajadores. Otro de los elementos fundamentales dentro del ámbito de los trabajadores, del trabajo, del sistema de trabajo, justamente con impacto financiero,
lo tuvo la reducción de personal. Sigo con el ejemplo de la panadería. Entonces, a la semana tenía a lo mejor 12 bultos de harina que venía procesando, se convirtieron en 6, finalmente terminaron en 3, y tenía una masa laboral de 15 personas que procesaban 15 bultos de harina. Ahora tenemos la misma cantidad de personas, 15 personas que solamente están produciendo 3. Estos elementos fueron preocupando a las organizaciones. Y repito, usted amigo contador público, usted amigo asesor de empresa, que está metido, que está acompañando, que está revisando las políticas de producción, pues esto llamó la atención, justamente porque dentro del contrato de trabajo, que normalmente en este caso de estudio que comparto con ustedes eran contratos de trabajo a tiempo indeterminado, pues simplemente empezamos a cambiar a los trabajadores y a hacer una evaluación de condiciones muy específicas. Pero repito, más que un juego de ajedrez donde pudimos mover cada peón, la determinación era fácil. ¿Hasta dónde la empresa puede llevar esta situación? Porque simplemente ni siquiera la reducción. En los casos que nosotros que seguimos acompañando, la suspensión laboral fue uno de los mecanismos que tuvimos que aplicar, porque ya no necesitábamos 5 maestros panaderos, solamente necesitábamos 1. Ya no necesitábamos 4 ayudantes, solamente necesitábamos 1. Imagínense, la condición era tan complicada que hasta los maestros de panadería ya eran ayudantes. O sea, ¿cuándo habíamos visto un maestro panadero haciendo la actividad de ayudante? Entonces, quizá estos elementos dentro de la reducción fue muy complicado. Pero fíjense un caso que también tuvimos la oportunidad de acompañarlos en la asesoría financiera de una clínica. Entonces, una clínica fueron aumentando el número de pacientes asintomáticos por piso y ya las enfermeras que estaban en ese nivel de pacientes asintomáticos no podían prestar servicios de enfermería a otros pisos y a otras áreas que estaba atendiendo la misma clínica. ¿Qué necesitaba entonces, de manera lógica, las otras áreas de servicio, como maternidad, como sistema de emergencia? Lo que tuvieron que contratar fue más enfermeras. ¿Por qué? Porque justamente las enfermeras, pues, que estaban o que siguen destinadas a la área COVID, pues no pudieron darse abasto. ¿Por qué? Porque había quizás el debido cuidado dentro de la evaluación de las unidades de servicio por paciente atendido por cama. Entonces, veo con alguna preocupación cuando algunos pares, cuando algunos partners simplemente tratan de hacer una evaluación sin ir a los extremos. ¿Por qué? Porque siempre hemos hablado desde el punto de vista de la contabilidad que cada uno de los clientes son como un paciente diferenciado. Quizás dentro del mismo sector, pero con unas condiciones variables de toma de decisiones estratégicas, quizás de evaluación muy rápida de cada uno de los sectores para tratar de acompañarlos. El último punto que tengo en la acción de trabajo está relacionado con las liquidaciones de los trabajadores. Esta fue la más mala de todo, pues si no había dinero, el trabajador no estaba obligado ni ir a la empresa. Fíjense, digo que no estaba obligado, pero es que habían hasta limitaciones por movilidad. Habían trabajadores que querían llegar a sus puestos de trabajo y simplemente no podían llegar porque el metro, el tranvía que iba a tomar, pues simplemente no aceptaban el salvoconducto que tenía porque no estaba en una área prioritaria. Entonces vendía a lo mejor artículos en una tienda de artículos deportivos. Entonces se fueron sumando cada uno de los elementos, repito, nosotros siempre hablamos de esta información cualitativa, de estos eventos que inclusive algunos expertos le han puesto nombre y apellido justamente a estas situaciones y está relacionada con cambios adversos en el entorno en que opera la empresa. O sea, quizás podemos tener un escenario hoy, quizás hoy, bueno, igual que Cartagena, hoy está lloviendo con una tormenta eléctrica, igual pasa, bueno, como países del Caribe, y quizá mañana tenemos un sol radiante y mañana las situaciones son totalmente diferentes. Luego paso a compartir con ustedes, a hablar un poco sobre las políticas, ¿no? Justamente la primera que quise compartir con ustedes está relacionada con las fronteras. Supongo justamente que Cartagena y todo la costa atlántica pues una relación comercial abierta con el resto del mundo.
Fíjense que las primeras decisiones fue la eliminación de los vuelos internacionales y un cierre de frontera completo. Dentro de las informaciones que pudimos ir hablando fue ese de contagios exportados, justamente que venían de unos países a otros. Les repito, mi país tiene una condición especial que ustedes lo deben de conocer, justamente de los desplazados que estaban desde la Patagonia, desde Argentina, y fueron subiendo hasta llegar por las fronteras de Brasil y las fronteras de Colombia. Todos llegaron enfermos, es la información que normalmente se venía publicando. Pero más allá, justamente hablaba del intercambio con los controles sanitarios. Pero en la actividad económica, imagínense, en el norte de Santander, empresas que estaban en Cúcuta, del lado de Colombia, del lado de Venezuela, en Ureña o en San Antonio del Táchira, inclusive cerca de mi ciudad, como les comenté, El Vigía, y a operaciones de mercado abierto, o sea, legalitos, entrando por aduana, haciendo la nacionalización como corresponde, en los términos que corresponde, supongamos de unas fronteras abiertas, ¿no? Pero con todo esto, repito, la actividad comercial se vino a cero. Sabemos que hay operaciones ilícitas que se siguen haciendo, sobre todo con nuestros países hermanos, vecinos, el tema de las trochas, ¿no? Pero repito, todo esto es una actividad al margen de lo que está de la ley. Esto es una actividad donde quizás alentar a nuestros clientes a seguir haciendo actividad. Repito, nuestras zonas, he tenido la oportunidad de visitar Táchira en algunas oportunidades y el desarrollo de mercados potenciales con productos colombianos en San Cristóbal es como si tuvieran Cúcuta, tal cual. Para quienes no han visitado San Cristóbal. Realmente hay una explosión, por decirlo de alguna manera, bien significativa de lo que es el consumo y el mercado abierto que Colombia ha tenido en la parte del norte de Santander. Pero todo esto, repito, por los caminos que corresponden, hay un impacto financiero bien comprometido. Quiero compartir con ustedes una situación bien particular. No está dentro de nuestra cartera de negocios, sí un colega que hace actividad dentro de empresas de servicio de televisión satelital, como ustedes conocerían. DirecTV Venezuela sale justamente de la prestación de servicio y este cliente ya tenía una mercancía en camino desde Miami a Puerto Cabello, a Venezuela. Imagínense al momento que no era justamente relacionado con el COVID, pero quizás valga el ejemplo para ver elementos políticos que justamente tienen que ver con la actividad empresarial. Entonces traían un cargamento de decodificadores, de antenas, y por esos eventos políticos, pues simplemente, imagínense ustedes el negocio en marcha de una empresa que presta este servicio de televisión satelital y simplemente por esas decisiones políticas simplemente no tiene inventarios para la venta. Entonces son elementos que nosotros contadores públicos seguimos evaluando. Justamente viene el de otras políticas fiscales. Pude conocer el de Colombia muy de cerquita, justamente con la eliminación del IVA. Me parecía el del Día de Gracia. Los contagios, ya vamos a ver algunas notas de prensa que pude tomar, la gente haciendo cola en los establecimientos. Imagínense usted el flujo de mercancías. Bueno, eso después lo cambiaron a online, y hice seguimiento a algunas noticias. ¿Por qué? Porque nos va abriendo quizás la mente como contadores públicos en el tema del registro. Bueno, provisiones, había en línea blanca, la cantidad de garantías, la gente se volcó a las calles. Era una situación muy particular de Colombia con esas medidas en el momento de activación económica, pero en plena pandemia, los resultados en el corte de la cadena de contagio, pues terrible. Eso como incentivos, ¿no? Y los últimos justamente como subvenciones, que sí, esta tiene un tratamiento, la norma. En el caso colombiano desconozco justamente el carácter, si fue una donación sin contraprestación absoluta. En el caso de Venezuela puedo compartir con ustedes que esa subvención fue honorífica, me explico, fue sin garantía. Sí habían algunas condiciones políticas que, como ustedes conocen, existe el carnet de la patria en nuestro país y fue individualizada. Nosotros ya habíamos pasado por esto en el año 2018, luego de la conversión monetaria que vivió mi país,
Y los trabajadores, por medio de la inscripción de las empresas en una página que controla el gobierno, pues justamente dio en este caso, dio una subvención por medio de donación a los trabajadores donde no había implicación contable de ningún tipo. Nosotros, las empresas que gozaron de este beneficio, nunca hubo que pagarles al Estado, nunca hubo que pagar intereses, nunca, simplemente se acordó, y más bien puedo hablar de la experiencia que fue de manera informal, donde el gobierno pues hizo esta serie de actividades. Hablo de políticas dentro del impacto financiero, porque qué bien para aquellas empresas, por ejemplo, la discoteca, la venta de licores. Hablo en una economía sana, donde el gobierno justamente, creo que el gobierno colombiano también dio una subvención monetaria a muchos de los trabajadores de la economía informal y lo sigue dando, ¿sí? Lo sigue dando justamente como una política de auxilio económico para la población que ya no tiene los horarios ni tiene el trabajo producto del desempleo que se generó producto de la pandemia. Por eso digo que el mundo financiero, sin duda alguna, se vio tocado por toda y cada una de las políticas. Hay unas bien interesantes, oye, no las coloqué justamente con el confinamiento, pero sí les puedo comentar dentro de otras políticas justamente que fue una política sancionatoria. Si usted abre su negocio y usted no tenía que abrirlo, usted tiene que hacer una labor social, usted tiene que pagar una multa, justamente porque usted está aperturando una área, pero no ha sido consolidada. En mi país esta actividad no ha sido consolidada, no ha sido dirigida como una política de Estado y más bien queda a discrecionalidad de los órganos de seguridad, donde, bueno, producto justamente de algunas decisiones, pues justamente no se ven bien consolidadas. Así hemos pasado al punto número 1, 2, 3, el del confinamiento, que tiene que ver con la movilidad. Todos los elementos de trabajo. Les cuento que esto es un temazo porque eh, hay un elemento que aunque no es financiero, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que hay días cuando uno lee las noticias, uno se pone como muy triste de tantos muertos, de tanta soledad, de esa normalidad que teníamos, que ya no la tenemos. Epa, y en las empresas tenemos personas desmotivadas, personas tristes. No tenemos cuantificación de impacto financiero para esto, pero tiene que ver con el ambiente laboral. Justamente ya no es el ambiente laboral, la gente, bueno, de hecho, no se da abrazos, no se da besos, no se da la mano. Entonces estos espacios que teníamos de distracción tenemos que cambiarlos también con políticas que, repito, aunque no son financieras, tienen que ver con la motivación del personal y ya estamos trabajando. ¿Por qué? Porque hay quizás depresión, hay quizás un grado de angustia dentro de lo que tienen. Si hay aquí docentes que también están en esta área como contadores públicos, nosotros también tenemos que activar a nuestros estudiantes. Aquí estamos próximos justo a montar una actividad donde el estudiante pueda entrar a un aula virtual, donde el estudiante pueda ya vernos y pueda quizás compartir la realidad del contador hoy en día en tema de COVID. Bien, pasemos al tema número 4. El tema número 4 se parece justamente a la movilidad, pero justamente aquí están las restricciones que desde el punto de vista político fueron establecidas. Y el libre tránsito justamente era nuestra preocupación con el impacto financiero que esto podría traer, porque repito, nosotros tenemos unas limitaciones bien particulares. ¿Por qué? Porque no sabíamos si los proveedores podían pasar las unidades de supervisión que estaban entre Estado y Estado o que estaban entre municipios o entre justamente entre cada uno de los sectores donde nuestro proveedor tenía que acercarse a traer la mercancía. Quizá hoy, luego ya de ciento y tantos de días, ya más de 16 semanas, ahora es que estamos haciendo una reorganización completa con este impacto, porque imagínense que el proveedor traía mercancía de los Estados Unidos, donde nosotros estábamos comercializando y ya no hay mercancía que está llegando vía valija. Entonces estamos viendo la alternabilidad de negocio, justamente porque, como ustedes conocerán, nuestro marco conceptual habla de negocio en marcha. Entonces, ¿qué garantía hay que la empresa siga abierta? ¿Qué garantía hay que la empresa pueda seguir teniendo las puertas abiertas? ¿Y qué también garantía en el libre tránsito hay que dentro de las políticas del Estado y de los organismos de salud podamos abrir nuestros negocios? Entonces, quizás esto dentro de esos cambios adversos que justamente tiene este entorno donde la empresa está operando.
Y por último, justamente combinando un poco lo que hizo Europa, combinando un poco lo que han hecho la mayoría de países suramericanos, que todavía tenemos el acceso a documentarnos sobre justamente todo lo que está ocurriendo. Los sectores fueron dos clasificadores. Nosotros en nuestra firma tuvimos o tenemos clientes que están en los dos sectores. Alguien podría decir que, bueno, una bendición quienes seguimos ejerciendo nuestra profesión y todos nuestros clientes estaban en el sector priorizado, sector salud, funerario, alimentos. Una condición muy particular como efecto o como impacto financiero también, fueron sectores no priorizados. Hablando de Cartagena, todo el sector turístico en la depresión económica, repito, número de ocupación y unos elementos interesantes que tienen que ver con el costo. Supongo ustedes que tienen clientes, hoteles que están a la orilla del mar, el tema del tratamiento de la salina con los costos de mantenimiento, no estando en un sector priorizado. Entonces no tienes ingresos, pero tienes que darle mantenimiento a toda la infraestructura, a las piscinas, al área de sauna, a todo lo que tiene que ver con mantelería y todo lo que tiene que ver con la lencería de los hoteles. Entonces, esto es un tema bien, pero bien complejo, que inclusive, repito, con la condición que tiene el sector empresarial en nuestro país, hubo muchos empresarios que estaban fuera de nuestro país, quizás con esto, pues, simplemente llegaron a ocuparse más de la vida del día a día para hacer una evaluación de costos. Otro elemento bien interesante, empresas que estaban dentro del sector no priorizado, entonces usted podía ver, por ejemplo, una venta de licores que solamente tenía expendio de licores y de manera informal el gobierno también anunció que estas empresas podían vender alimentos. Entonces usted podía ver una licorería abierta, pero tenía un dispositivo, un mostrador a las afueras de la empresa donde usted podía ver que estaban vendiendo azúcar, donde estaban... Epa, esto lo dijo públicamente e irresponsablemente el gobierno como una ayuda a las empresas, ¿no? Pero adivinen qué, desde el orden del objeto social, porque fue constituida la empresa, no estaba destinada a venta de alimentos. Y algo más, acá en Venezuela, para usted vender alimentos, usted tiene que cumplir con una serie de tramitaciones sanitarias. Por ejemplo, usted no puede vender azúcar a granel, usted no puede vender harina a granel. Y esto como que fue como que muy a la ligera, muy deliberante para que empresas se dedicaran a este sector. Sin hablar de todo el sector informal, de muchas empresas del sector informal que simplemente se fueron acumulando, ¿no? En calles, en avenidas, donde podían abrir mercados, donde podrían haber quizás empresas que empezaron desde la formalidad, empezaron a aperturar un mercado informal, producto justamente de inversión de empresas organizadas que no tuvieron otra opción que salir a vender productos. Pudimos ver también empresas cerveceras en el país, donde ellos sí tenían organizados, pero lo tenían parado. Nuestro país también pasó por una situación muy particular en el expendio de alimentos, productos justamente de un problema político. No teníamos justamente el volumen o la capacidad de abastecimiento en algunos rubros alimenticios y pude ver, por ejemplo, una empresa cervecera donde tiene la licencia para expender ciertas líneas de productos y he visto los camiones justamente en las avenidas de mi ciudad, ya no vendiendo cerveza, sino ya vendiendo productos de una marca comercial justamente y supongo que sus asesores laborales. Bueno, dicho esto, nuestro día a día sin duda alguna cambió, ¿no? Esta evaluación que se limita a una estructuración de como un contable, de como un servidor, ¿no? Y quizás el equipo de trabajo que me acompaña, ¿no? Día a día en cada una de las empresas, vamos tratando no de hacer una receta, ¿no? Quizás de tener estrategias de impactos, porque repito, si usted tenía inventarios y sus inventarios no los vendió, imagínense ustedes una tienda de ropa, imagínense ustedes una tienda de ropa allá en la ciudad amurallada, último boom de la moda de Francia, y ya en el mes de febrero o marzo, no sé, los carnavales cuando son allá en Cartagena, esperaban 7, ¿cómo se llama? Venían 7
tours turísticos de otros países, para vender justamente de ese diseñador colombiano específico, y simplemente pues toda esta situación, llegaron, las pidió fiadas, no las había pagado, su flujo de caja estaba proyectado para la atención del turismo justamente en los carnavales o en una temporada alta. Bueno, pasamos justamente Semana Santa, pasó Semana Santa, pasaron otros puentes, yo creo que ustedes también le llaman el puente feriado, que también en nuestro país aplica, y simplemente no había facturación, la facturación justamente era cero, porque esta tienda de vestido, porque esta tienda de correas, de carteras específicas, pues simplemente no estaban en los sectores priorizados y simplemente no pudieron dar la apertura. Y entonces, la cartera crediticia, sin duda alguna, tiene unos inventarios retenidos donde no pudieron ser cancelados. Bien, esta imagen la conseguí ayer, ¿no? A veces digo que esta ni siquiera la guerra del bien contra el mal, simplemente fueron las políticas que seguramente ustedes pudieron leer, ¿no? Nosotros como buenos contadores públicos, aficionados de la economía mundial, decisiones entre Italia, España, Inglaterra, los Estados Unidos, pues justamente nos dejan al descubierto sobre la importancia de la economía mundial. Y justamente esta pandemia que restringe, limita la actividad comercial, y justamente ese libre comercio que teníamos, esa apertura de mercados que teníamos, esa apertura de fronteras que teníamos, negociaciones con otros países que teníamos, imagínense, tema de aerolíneas, temas de servicios turísticos especiales, sistema de transporte masivo, sistema de transporte de servicio hotelero. Entonces fueron decisiones que justamente fueron cambiando, y sin duda alguna, desde nuestro equipo de trabajo nosotros seguimos insistiendo que sí, muy la economía, pero vamos a cuidar primero la salud. Estas son algunas notas de prensa. Voy a tomar un poquito de agua. Ya llevamos una hora, ya nos queda creo que unos 30 minutos justamente ya para ir cerrando nuestros temas. Quizás abre el abanico de un resumen que desde nuestra experiencia, desde nuestra investigación como contadores públicos, pues quisimos resumir. ¿Por qué? Porque estas son las cosas que no se llevan a la contabilidad, estas son las cosas que no muestran los estados financieros, y quizás hoy lo que necesitamos es un reporte de resultados, necesitamos un reporte de flujo de caja proyectado, un reporte de flujo de caja para ver si podemos pagar la nómina. Necesitamos la evaluación de la contextura, de cuánto estamos produciendo, de cuánto es nuestro punto de equilibrio. Todo esto dentro del orden económico, pero insistiendo en preservar la vida humana. Algunas noticias que quiero compartir con ustedes, que las tomé preparando esta presentación. Ya en definitiva, la CEPAL habla de que el COVID tendrá unos efectos sobre la economía mundial. La respiramos, ¿sí? Yo tengo que, esta semana para mi país, una semana de flexibilización supervisada. O sea, podemos tener movilidad, pero a las 2 de la tarde tenemos que regresar a la casa. Aun cuando el gobierno nacional anunció la medida que podemos estar hasta las 5 de la tarde, tenemos alcabalas de salud, preguntan usted qué hace. Repito, tenemos otros problemas, pero relacionados con el COVID, pues simplemente nos da la limitación de los puntos anteriores que hemos hablado. Hacen una lectura completica en el informe de la CEPAL para América Latina y el Caribe. Hay otra bien interesante. Esta la conseguí, esta no la había leído, ¿sí? Esta la conseguí en mi amigo Google. Ecuador pide adelanto de pago de impuestos a empresas con utilidades en medio de pandemia. Me llamó poderosamente la atención. Claro, hay gestión de las políticas públicas, de la política fiscal. Y si usted tiene un estado en una emergencia, oye, el caso de Ecuador, de Guayaquil, con unos números impresionantes de contagiados y de muertos. Un estado que se queda sin reserva, un estado, un estado dolarizado. Por demás, Ecuador, su moneda funcional es el dólar. Ellos no imprimen billetes, ellos tienen que seguramente pedirle financiamiento al ente regulador. Pide un cálculo, ¿no? En Venezuela aplicó sí un impuesto que desde el año pasado vinimos conociendo, que es el impuesto a los grandes patrimonios.
Desconozco si Colombia justamente en estos 3 meses ha aplicado un nuevo impuesto, pero imagínense ustedes en una reducción bien definitiva de impuestos que el gobierno te pida pagar, donde no tenemos los niveles de producción, donde no tenemos los niveles de ingresos justamente para determinar el punto de equilibrio. O sea, sin duda alguna, situaciones muy complejas y una exposición muy ruda de riesgo financiero. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista justamente para Venezuela de inflación y de pérdida del valor de la moneda, tiene unos efectos devastadores. O sea, ya el dinero que tiene hoy, ya mañana no te sirve. Quizás ustedes, amigos colombianos, con una economía más fortalecida, el panorama de ahorro, justamente con limitaciones de ingresos, el escenario pudiera ser otro seguramente. Veamos otra noticia. Quise hacer dos que me llamaron la atención porque, como les cuento, venimos estudiando los efectos del COVID desde China, desde Wuhan, hasta que pasó por el sur de Italia, luego España. Estuvimos muy atentos con todas esas informaciones. Me llamó la atención justamente de los países canarios de España, donde todo el sistema hotelero estaba a la disposición de cuarentena de casos especiales de COVID. Bien interesante quizás de cómo la Unión Europea fue dando esos auxilios financieros, ¿no?, a este tipo de sectores. Uno supone dentro de la Unión Europea de lo que uno puede leer, correcto, pero como hoy es un alojamiento turístico donde la esencia y el objeto era una prestación de servicios hoteleros, se convierte justamente en un hotel de campaña previsto. Pero fíjense la actividad que hace un contador público en ese momento. Nosotros lo hacemos porque dentro de nuestra cartera de clientes tenemos algunas clínicas y el control de inventario es cuánto tenemos para ver cuántas personas podemos atender. ¿Cómo están funcionando las droguerías? Entonces, aquí hay elementos justamente que nos permiten ver la cadena hacia arriba, ¿sí? De en un estado de emergencia si nosotros podemos atender o no podemos atender a la demanda producto justamente del COVID. En la parte de abajo hay una noticia que tiene que ver con los arriendos. Fue un tema muy controversial. Les puedo comentar cómo lo trabajó mi ciudad, a sabiendo que esto fue una ley nacional donde no hay obligatoriedad del pago en un periodo de 3 meses. Hay un aplazamiento de deuda, pero imagínense usted un aplazamiento de deuda en una moneda que pierde valor. Quiere decir que cuando usted vaya a pagar en el mes de septiembre o en el mes de octubre, el valor va a ser absolutamente nada, porque usted tiene un contrato de arriendo. Diferente si lo tiene en moneda extranjera y usted, sea en octubre o sea en noviembre, o sea cuando el gobierno levante justamente esta medida, usted va a pagar la cantidad de dólares que estaba previsto. Pero un sector embarga a otro. Por ejemplo, yo trabajo en un centro comercial y yo tengo que pagar un arriendo de $50. Y quien me ha arrendado vive de los arriendos de varias casas. Como ya yo perdí mi trabajo, yo no puedo pagar mis 50 arriendos. Por tanto, ese arriendo que yo debo pagar, que son 50, ¿sí?, he hecho un gasto para mí, pero un ingreso para la otra persona, la cadena se corta totalmente. O sea, al momento que yo no genero ingresos, yo no puedo pagar mis 50 arriendos. Pero esa cuenta por cobrar que tiene quien me arrendó también se ve disminuida. Quizás el sector inmobiliario fue un sector golpeado dentro de la estructuración de quién podía o quién no podía. Les puedo comentar que quizás dentro de la medida para mi país desde el mes de marzo fue un mes tranquilo, pero sí fuimos a través quizás de los foros chat donde participamos, inclusive esos centros comerciales que no pudieron abrir, tiendas de ropa, de calzado, bodegones de licores, donde no tienen actualmente ingresos cero y tienen que pagar un canon importante. Áreas deportivas, gimnasios deportivos. Entonces, el tema de la finanza, les comento, queridos amigos y colegas, es un tema tan delicado que vamos a ir haciendo como la telaraña y estructurando para ver las decisiones que nosotros necesitamos tomar. En algunos espacios radiales que fuimos invitados, justamente con acompañamiento de nuestros asesores jurídicos, siempre, así como lo hacemos de manera laboral, en ese pacto, en ese acondicionamiento, en ese acuerdo mutuo entre las partes,
quizás de ir adelantando poco a poco esos pagos, quizás ir consolidando el gasto para mí y el ingreso para quien me ha arrendado. ¿Por qué? Porque la situación es bien compleja para toda la humanidad. Tengo otro bien interesante. Hemos visto noticias con base estadística del número de personas despedidas. Justamente como conocemos el desarrollo de los americanos, dice que el desempleo se dispara al 14.7%. Dice que el mayor desde la Gran Depresión de los años 30. Entonces, quizás tenemos que hacer una evaluación, repito, eh, dentro de cada uno de los elementos, dentro de cada uno de los elementos del costo donde se está desarrollando cada una de la actividad empresarial. Leí esta mañana en Colombia que quise anexar, ¿no? Como les comenté, tengo algunos familiares que están en Medellín, en Medallo. Tuve la oportunidad de visitarlos quizás hace más de un año y pude conocer la parte comercial de Medellín. Una zona comercial muy activa en el centro de Medellín y es una locura, una locura. Quizás acá en Venezuela lo podría, no sé, comparar con Sabana Grande, ¿será? Sí, con la capital donde es convulsionada totalmente, ¿no? Podríamos decir que un bazar navideño, donde tú te topas con todo el mundo, ¿no? Pero la noticia justamente que puede tomar de un periódico colombiano decía que la reapertura económica genera críticas por incremento de contagios por COVID-19. Justamente no sabemos si es más complicado el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque quizás algunos gobernantes suramericanos entienden, ¿no? Y la medida política dentro de su gabinete de asesores, quizás para mantener el rating de popularidad o de tintes políticos justamente de esa apertura rápida, ¿no? Pero nosotros sí, desde el punto de vista, repito que como tenemos algunos clientes en áreas priorizadas como la salud y los servicios funerarios, sí, nosotros sí hemos conocido muy de cerca esta realidad y seguimos insistiendo que es preferible esperar algunos meses mientras que las condiciones de verificación o mientras que se consiga la vacuna tengamos actividad un poquito menos restringida para luego sí tratar dentro de las medidas conocidas cortar la cadena de contagios. Quizás eso es lo que hemos evaluado dentro de la apertura de la economía más dinámica, ¿no? De actividades de mercancías, por ejemplo. ¿Ok? Creo que esta es la última, justamente que aparece dentro de estos impactos, ¿no? Que uno sigue leyendo todos los días y sigue uno llevando a los clientes para compartir con ellos, ¿no? Dice que Florida dejó de recibir 2.100 millones de dólares en impuestos por COVID. Entonces, justamente es esa cadena. Yo creo que hoy, después de más de 16 semanas de confinamiento y quizás de estar a medio tiempo, hablo de la experiencia personal, nos detenemos a pensar un poco justamente en los efectos aguas arriba. Países que ya están haciendo uso de sus reservas internacionales justamente para tener planes de ayuda al sector privado, planes de ayuda al sector público, planes de ayuda a la misma colectividad, ¿sí? Producto justamente de ese mercado activo. No quisiera, a ver, sí, no quisiera despedir esta última lámina a mi modo de hacer estos conversatorios, ¿no? Habían personas hasta incrédulas acá en mi ciudad, donde decían, no, eso son puras mentiras, eso son embustes, eso simplemente es una matriz de opinión para que la gente no salga de su casa porque ya no tenemos gasolina y ¿no? todo el cuento, ¿no? Creo que el contador público, desde el punto de vista como buen auditor o como buen revisor fiscal, es la obtención de una evidencia que le permita generar su propio criterio. Si ya venimos leyendo noticias desde diciembre, si leímos todo lo que pasa en Europa, si vamos viendo elementos que yo creo que ustedes en Colombia, en las pantallas de las noticias de sus telediarios, podemos ver la cadena. Realmente esto no era
ningún tipo de guerra asimétrica que pudiéramos tener, ¿no? Esto es una pandemia que nos tocó vivir, que seguramente más adelante la contaremos como anécdota profesional, porque cuando vamos a trabajar en las clínicas pasamos por el pasillo donde están esos pacientes y nosotros de cerca vemos cómo quizás, ¿no? Que aunque eso no esté reflejado en la contabilidad y en la preparación de estado financiero, la muerte está de cerca, está rondeando justamente por decisiones inclusive empresariales que a veces no se están haciendo de manera adecuada. Por ejemplo, como el aperturar cuando usted no puede aperturar, el no mantener el distanciamiento físico, el que personas entren sin el tapaboca, en que tengas trabajadores quizás con la sintomatología y no sean referidos a centros. Esto es una cadena. En nuestro país hay una ley justamente sancionada de un mes de carácter obligatorio dentro del marco de seguridad laboral. Por ejemplo, del anuncio del distanciamiento, de marcar cómo deben ir cada persona en las colas, de que debe lavarse las manos, ¿sí? El uso obligatorio del tapaboca para poder entrar. Entonces yo creo que hay una delegación ahora más de tú a tú, hay una delegación más direccionada a la actividad empresarial justamente para cuidarnos más. ¿Okay? Muy bien. Aquí hacemos un resumen. Creo que es donde es. Aquí hacemos un resumen justamente de estos elementos para ir ya a la parte final de la presentación. Sin duda alguna, el grado de incertidumbre es sobre eventos futuros. Nadie garantiza qué puede pasar mañana. Nadie tiene la garantía cuándo va a ser cuándo se va a conseguir la vacuna, cuándo va a costar la vacuna y dónde nos van a vacunar, ¿no? Quizás es lo que todo el mundo, sí, para volver otra vez a la normalidad. Esto se va a tardar unos días. Y en ese medio de incertidumbre, tal cual como hay sectores priorizados, no sabe cuál va a ser el futuro de su empresa. Si va a poder tener mercancías para vender, si va a tener acceso a créditos o apalancamientos por parte del gobierno para seguir operando. El riesgo de la liquidez justamente fue en el momento que ocurrió. Yo coloco el ejemplo de Venezuela justamente porque es en marzo cuando el gobierno hace este decreto. ¿Cuánto habías vendido fiado? Nosotros sí teníamos una característica particular, repito, porque los niveles de inflación, nuestros niveles de crédito eran cero. No se podía vender a crédito porque justamente habían unos elementos condicionados. Pero en la actividad de un país como Colombia tenían niveles crediticios, pero en la recuperación está como en el hotel que usted le dispensó el jabón, el cloro, lencería. Simplemente no vino ni un turista más, no habían ahorros, había un proyecto de construcción o de inversión, de arreglo de una planta, del aire acondicionado, y todo esto de una vez tuvo una reestructuración justamente sobre la marcha, que es justamente el punto número 3, que es esa reestructuración organizativa, porque los planes que estaban en el mes de enero inmediatamente cambiaron en el mes de marzo e inmediatamente van a cambiar en el mes de agosto. ¿Ok? La volatilidad de los mercados, pues justamente fue una condición, repito, donde está su organización. A lo mejor usted tiene su empresa sucursal, lo que está pasando en una casa matriz en Nueva York, es que le dicen, no, mire señora, esa sucursal vamos a cerrarla, mandemos a la gente para la casa, vamos a hacer una suspensión temporal laboral o vamos a liquidar a la empresa. Aquí el de la mano dentro de la actividad, perdón, dentro del marco legal que las empresas pudieran realizar. En provisiones, aquí podría justamente analizarlos de ese decreto de reducción del IVA que ustedes pasaron en venta de líneas. Ahorita lo vamos a ver justamente desde la norma. ¿Por qué? Porque si usted vendió más artefactos y usted dio más garantías, es posible que lleguen más reparaciones. Pero las reparaciones se hacían en casa y por las restricciones de movilidad usted no puede cubrir. Y usted lo que podría tener son demandas porque usted generó expectativas de que iba a cubrir un seguro y usted no lo pudo cubrir. Fíjense, aunque el contador, o así somos vistos, ¿no? Que solamente nos dedicamos al registro y a la evaluación de control previo y posterior, miren todos estos elementos dentro de la actividad comercial que nos ha tocado aprender. ¿Por qué? Porque hay un incumplimiento de un contrato, el contrato es una obligación de carácter legal y simplemente el carácter legal sobrepasa el nivel de exigencia o de expectativa que tenía el cliente y usted no registró esa provisión. Y entonces usted tiene un serio problema, ¿por qué? Porque las demandas van a venir.
En los costos laborables, como ya habíamos trabajado, y justamente en este resumen, se lo dejo allí porque inclusive en áreas que tenemos como funerarias y clínicas privadas, hay bonificaciones especiales para personas que están trabajando allí. Están arriesgando su vida. Y no se están quedando en sus casas, se están quedando en unos hospedajes adicionales donde las empresas han dispuesto, así como como un confinamiento especial para ellos, justamente para que la cadena de contagio tenga unos porcentajes poco factibles de contagio en sus casas. El tema de negocio en marcha, y si todo el año no abren el espacio aéreo, fíjense cómo se ha ido postergando la cuarentena, ¿no? No, ya vamos a abrir, ya abrimos el 15 de julio, no, ahora vamos a abrir el 29. Y siempre nos hablan, esta semana sí es la del repunte. Y cuando nos dan la base estadística de la salud, resulta y pasa que ya han pasado las 2 semanas y la cuarentena ahora nos la alargaron hasta el 15 de agosto. Pero los mejores ejemplos que vimos fue todo lo que ocurrió, 3 meses exactos. Y supongo que con laboratorios de primer nivel, investigadores de primer nivel, y fíjense ahora con ese rebrote y ese segundo caso que inclusive en estos días estamos viendo en países como España, como Italia y como la misma China donde inició este virus. Y el plan y la toma de decisiones es lo que nos, justamente desde el carácter contable, desde la información que nos dé la contabilidad a los hechos. Vamos a la parte final. Esta es la que nos ocupa dentro de la norma contable, que aquí ya no vamos a hacer supuestos. Simplemente aquí vamos a hablar del compendio de normas internacionales de información financiera, en el caso que usted lo utilice en Fules, o en el caso que usted utilice las NIF para las pymes, libro 2015, y simplemente usted esté preparando información financiera en tiempo intermedio, o simplemente el escenario que en estos próximos 6 meses, ¿cómo se llama? Ya esta semana, ya tenemos 31 de julio, ya arrancamos con los últimos 5 meses del año, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, quienes cierran enero, diciembre, o quienes tienen una fecha de cierre para presentación de información financiera y ya necesitan justamente ir haciendo el proceso de ajuste y cierre. ¿Qué pasa con el deterioro de inventario? Si tenemos limitaciones de horario, las fechas de vencimiento. He visto algunos, también tenemos en nuestra cartera algunos abastos, donde las cosechas que por fin pudieron llegar a los abastos no se vendieron en los volúmenes que teníamos. Inclusive los porcentajes de ganancias que ya habían sido determinadas como flujo de caja, simplemente no se cumplieron. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que las cosechas que llegaron en 10.000 toneladas, pero solamente vendimos 7.000 toneladas. Y las otras 3.000 toneladas tuvieron que ir a un mercado secundario y con unas ganancias que no se tenían. Miren, dentro de la vida privada y en estos años de experiencia como contador público, la utilidad y el resguardo de los accionistas es una empresa que sea rentable. Pero es justo hablar con los accionistas, hablar con la alta gerencia de estas circunstancias que tú no puedes controlar. Justamente se pensaba que las personas iban a ir al mercado todo el fin de semana a comprar estas moras, y resulta y pasa que hubo toque de queda y nadie pudo ir a comprar. Si le anexamos en que el mantenimiento de cadena de frío tiene un costo adicional, sin duda alguna la fecha de cierre, el deterioro de inventario, ahí está per se. Lo mismo en productos que tienen fechas de vencimiento, las fechas de vencimiento por la rotación. Siempre, repito, dentro del análisis, nosotros hemos hablado con los departamentos logísticos y le hemos dicho, mire, usted tiene que hacer un análisis prospectivo para no tener deterioro de inventario. No les cuento en modas. ¿Por qué? Porque imagínense que una moda haya pasado en este verano, que esté pasando y ya lo tienen que liquidar porque ya nadie para la temporada que viene va a comprar nadie va a comprar esos artículos que estaban disponibles para la venta. Entonces tú ya has comprometido una compra sobre algo que no vas a poder vender. Otro elemento de los inventarios justamente está las regulaciones por parte del Estado. Hemos visto cómo justamente en esas ayudas económicas que el gobierno ha hecho a las personas, han hecho alianzas con marcas comerciales para dar alimento a quien más necesite.
Porque repito, en esta cadena económica, más allá de la contabilidad de lo que pudiera ocurrir, hay unos sectores de la población que están pasando unos días más comprometidos con restricciones alimentarias, más allá de registrar los inventarios de lo que podamos tener. En materia tecnológica, exactamente igual, aunque ya desde Europa no tengamos los teléfonos de últimas generaciones, estos países no se han detenido en la invención de equipos electrodomésticos, de equipos de tecnología, de equipos de televisión de última generación. Entonces, habrá que hacer desde ya justamente ese nivel de rotación. Aquella estrategia, y quizás ha estado dentro de esas empresas que se han reinventado. Hablo por mi país porque, repito, tiene una condición especial, y quizás quienes hemos decidido quedarnos acá en algunos años, aquí lo que ha habido es una explosión de creatividad, de ingenio, oye, quizás de sentimiento, porque aquí todo el mundo está llevando reparto a domicilio, aquí todo el mundo se ha creado, la vecina está vendiendo pastelitos, la vecina de más arriba dice, mire, yo ahora voy a vender unos dulces para la tarde para que merienden. Y quizás muchas cosas que es impensable en una situación de comodidad, impensable. La cantidad de empresas hoy, vía redes sociales, todas las maravillas que están haciendo. Miren, acá en la ciudad se creó un cine que la gente va en carros. O sea, cosas que realmente jamás hubieran sido impensables, inimaginables dentro de la actividad comercial y que tienen que ver justamente con inventario, fue reinventarse. Teníamos algunas empresas panaderas que tuvieron que hacer distribución de la misma harina porque no tenían capacidad de producción y la harina tiene fecha de vencimiento. Entonces, haciendo la rotación y una planificación de punto de equilibrio, miren, esto no estaba en la norma. Y nosotros lo que tratamos fue de imaginar situaciones donde nosotros podíamos colocar decisiones empresariales. Ahí nos diría un administrador que a lo mejor nosotros tenemos el elemento porque tenemos la contabilidad. Creo que lo más triste es que se dañe el inventario. Creo que lo más triste es que no tenga la rotación. Creo que lo más triste es que tú no puedas. Imagínense las rosas. Imaginen una producción de rosas y en este momento, ¿quién va a ir para el cementerio? Ah, bueno, Colombia era un buen ejemplo. Lo que pasa fue que el Día de los Enamorados ya había pasado justamente post pandemia. Pero digamos que el 12 de febrero había una situación de pandemia y toda la exportación de rosas que Colombia hace a los Estados Unidos no se hace porque, oye, ahí se podía transmitir el virus. Entonces, creo que hay elementos, repito, que nos colocan en una posición bien interesante para evaluar justamente esos aspectos claves en la preparación de estados financieros. De nada nos costará tener cualquier cantidad de inventarios si su rotación es lenta. Entonces creo que aquí hay un rediseño completo dentro de lo logístico. ¿Por qué? Porque son acciones que se van a reflejar en las cuentas finales. En este punto, mi país también tiene una consideración especial porque los inventarios tienen un tratamiento especial para efectos fiscales. O sea, hay una determinación de la renta final, de la base imponible que tiene que ver con los inventarios finales. Pero repito, en la volatilidad que tiene la inflación y que tiene la desvalorización y la representación monetaria, nuestros inventarios, nuestras empresas normalmente son muy finitos. El punto número 2 está relacionado con instrumentos financieros. Justamente el 2 y el 3. Esta valoración de deterioro de instrumentos financieros, que bueno, algunos le siguen llamando provisión de cuentas incobrables, realmente la palabra provisión queda reservada para un tratamiento especial, tanto en norma internacional número 37 como en sección 21. Pero este deterioro fue lo que usted no pudo cobrar. En palabras quizás más cerquita, el arriendo que usted no pudo cobrar. Y el tema es, ¿qué posibilidades hay de que usted lo cobre? Imagínense las consideraciones inciertas de que lo que quede del año nos dejen en toque de queda, que no se consiga la vacuna. Entonces, estas situaciones ciertas están en el nivel justamente del tratamiento contable que se le da a la provisión. Y ni siquiera es base estadística, porque no es el ejemplo de las ventas a créditos que usted dio de línea blanca, que pudieran dar por el descuento de IVA que hizo Colombia, sino en la recuperación real, bien sea tarjetas de crédito, un buen sistema de cobranza. Entonces, aquí sí tenemos quizás un distanciamiento, exceptuando que, bueno,
el tema de la moneda extranjera para nosotros tiene una condición especial, pero repito, el retorno es algo vital en las organizaciones que tienen que ver con el flujo de caja. Tengo mucho inventario y cuenta por cobrar, pero no tengo cómo pagar la nómina, por ejemplo. Tengo muchas cuentas por cobrar y tengo mucho inventario, pero no tengo cómo reponer y dar una rotación alta a los inventarios. El endeudamiento está exactamente igual. Ya no hay compras para aprovechar porcentajes por descuento. De pronto compras para tener quizás una competitividad más alta en el mercado. Difícilmente, quizás en el área de alimentos, pero habría que ver justamente la cadena completa de quienes están llegando, por ejemplo, a localidades muy lejanas de la ciudad, donde está garantizado. Aquí hay justamente en inventario, porque tengo algunos amigos venezolanos que están acá en el chat conmigo hoy. En Venezuela hay dos sectores que me han llamado la atención. Aquí hay un vicio que es el chimó, y los niveles de consumo de chimó en este trimestre aumentaron en más del 60%, pero es una condición país de hábitos, ¿no? Esto no era recurrente. Quizás la gente está más intranquila, más nerviosa y está haciendo consumo de un hábito nocivo para la salud. Pero tiene esa característica. Con números demostramos que el nivel de venta y de rentabilidad, pero fue casi que seguro que a nivel de producción pudimos colocar cualquier cantidad de bultos y de lotes de productos finales porque estaba garantizada la venta. Y la venta estaba garantizada, repito, porque es un producto que no es de primera necesidad y jamás hubiéramos pensado que con competencia en otras marcas se hubiera posicionado el negocio justamente con endeudamiento y con deterioro de cuentas por cobrar. Es bárbaro. Entonces, una historia para escribirla. En el punto número 4 tengo las provisiones y las contingencias, porque esto es lo que va a embarcar la actividad de los auditores. Las provisiones y las contingencias va a ser una actividad fundamental de los auditores, porque el grado de subjetividad para ver estos pasivos y para ver estas contingencias reveladas en los estados financieros, porque no tenemos garantía de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque justamente la condición es muy compleja. Provisiones importantes, fusiones de empresas, reestructuraciones organizacionales, el tema de las garantías, de reparaciones mayores que se tenga que dar por garantía, por ejemplo, venta de baterías, de cauchos, que cambie la línea, ¿no? A lo mejor yo vendía una marca X de caucho y ya no pude traer más y ahora estoy vendiendo marcas Z, marcas W y la estoy dando con la misma garantía y resulta y pasa que la base estadística es que tengo más reclamos de los normales. Esto trae situaciones porque, repito, quizás la movilidad tiene una condición especial sobre el uso del caucho. Sobre el caucho en general, hasta la línea de zapatos. Tienes unos zapatos que no venden en la zapatería y se te venzan, y te los pones y se parten los zapatos porque hay fecha de vencimiento del caucho. Entonces quizás son unos elementos bien interesantes para evaluar dentro de esas obligaciones explícitas que nosotros como contadores públicos preparamos en los estados financieros. Esta ya es la última lámina para ir a la parte de conclusiones. El impuesto a las ganancias. Entonces, justamente dentro del impuesto a las ganancias, ir hablando el escenario que nos toca. Y quise poner justamente el impuesto a las ganancias con la determinación del número 6. Hay una confusión en el orden de los números. El número 6. Y si tengo la depreciación por el método de línea recta, la empresa no está generando, creo que hay que tener cambio de estimaciones. ¿Sí? En la sección número 10, tengo una empresa que no está generando, pero sí me generó depreciación porque no está asociada a los niveles de producción. Estos son ejemplos que normalmente vamos pensando todos los días. ¿Sí? El instrumento financiero lo colocamos justamente separado por las condiciones de préstamos bancarios que no pueda cancelar. ¿Ok? Como un ejemplo. Y el tratamiento de subvenciones del gobierno cuando hayan acuerdos que en Venezuela no aplican. Nosotros no, hasta ahora, hasta hoy, a esta hora, bueno, no sabemos la cadena más tarde, pero repito que las condiciones sobre efectos en la preparación de estado financiero están en elementos justamente directamente relacionados. ¿Ok? Bien, vamos con las conclusiones. Yo tuve la oportunidad de escuchar el discurso de Donald Trump cuando hablaba del virus chino, ¿no? Yo pude guardar en mi computadora
cuando el barril de la canasta básica de petróleo, justamente que logramos ver, estaba en -4. Pude ver también las caídas de las bolsas de valores. Yo creo que esas cosas uno no quiere que las repitas en la humanidad, ¿no? Palabras claves como las guerras asimétricas, ¿no? Que ya no eran guerras de invasión de terreno, sino tu enemigo entra a tu país, tu enemigo destruye tu país y tú no ves al enemigo. Yo he visto el coronavirus justamente así, ¿no? Más allá de la actividad económica, más allá de la actividad empresarial. Disculpen ustedes, amigos colombianos, ¿no? Pero creo que el sentimiento de contador público no es un sentimiento patriota, ¿no? Creo que nosotros dentro del ejercicio que tenemos que hacer en la humanidad de transparencia, de lucha contra la corrupción, de lucha contra el lavado de dinero, de asesoramiento para que las empresas sean rentables, para que los trabajadores tengan un buen salario, para que el accionista sepa que tiene un asesor y que tiene un contador que le rinde las cuentas, ¿no? Pero es que en este momento la guerra es con un desconocido. La guerra no es con la competencia que tiene un producto igual que nosotros. Quizás si nos vemos como contadores públicos, la guerra no es por otro contador que tiene 30 años y tiene un doctorado en Harvard o se graduó allá en la Universidad de los Andes en Bogotá. Creo que la guerra aquí era contra un enemigo, ¿no? Cuando hablo de mi país, hablo de otra guerra que es la que ha hecho las mismas organizaciones para tener las puertas abiertas, ¿no? Con ese sentimiento gremialista y como representante de un gremio, la guerra fue con alguien transparente que mi colegio aquí en mi ciudad iba a cerrar y yo estaba muy triste porque tengo 12 trabajadores que vivían de las cuotas del sostenimiento y del apoyo académico que dan mis colegas para poder tener abierto un colegio. Y eso a veces me daba mucha tristeza en la noche. A veces sentía tanta rabia y yo decía que que no nos merecíamos. Entonces finalmente fui comprendiendo y quizás el día a día que esto no es algo de merecer o no merecer. Creo que es una dicha levantarse todos los días con salud, con vida, dar gracias a Dios por lo que tenemos, pero cuando nos dan las herramientas del conocimiento como contadores públicos, tenemos las herramientas para que las empresas no cierren, si está en decisión de nosotros hacerla, de presentar información que corresponda con la realidad económica que está haciendo la empresa. Y si es la licorería, y si es el centro comercial, yo le tengo que decirle, mire señores, tenemos que irnos para otro sector. Tenemos que vender pasteles, por ejemplo. Digámoslo de forma muy tradicional como lo decimos aquí en nuestra ciudad. Bueno, nos iremos a vender pasteles con chicha. Pero si es un negocio rentable, que dé la rentabilidad, que ahora no me da la tienda de ropa, que ahora no me da el gimnasio, tenemos que aplicar el conocimiento que bien nosotros conocemos. Por eso el del remolino. Creo que esos barcos, pues, justamente todo el mundo, todos los gobiernos, pero nosotros nos llevamos a la unidad de producción más pequeñitas que son las empresas. Creo que todas las empresas están haciendo un esfuerzo para no caer en el remolino. El remolino es, de manera simbólica en esa imagen, para ya irme despidiendo, es esa convulsión y la pérdida del control, que es donde nosotros, contadores públicos, tenemos que darle la mano al empresario. Desde la norma sí, porque es lo que sabemos. Desde la planificación tributaria, porque es lo que sabemos. Desde la planificación laboral, porque es lo que sabemos. Desde la revisión fiscal, porque es lo que sabemos. Entonces, yo no me imagino que en ese barco no exista un capital que trate de llevar quizás ese destino en el medio de la tormenta y en el medio quizás de la conmoción. Y finalmente, mis queridos amigos que me han acompañado hoy, ya llevamos hora y 32 minutos. Esta imagen también, ya me queda una sola presentación. Miren, el coronavirus permanecerá entre la sociedad por mucho tiempo. Quizás ya no es la resignación, sino ya es, dentro de las mutaciones, ya va a ser algo cotidiano. Y así como hemos justamente hablado de nuestro país, nosotros seguimos batallando y seguimos acompañando a los empresarios, ¿sí? Quizás tengo una deuda de nuestro gremio con el sector público. Hoy hablaba con una colega justamente de algunas cosas malas que está haciendo el sector público en relación ¿cómo se llama? Al distanciamiento y al no cumplimiento de las obligaciones legales. Pero yo le decía a mi colega, no, primero tenemos que cuidar la salud.
porque justamente después que tú tengas la salud puedes seguir haciendo muchas cosas del ejercicio. Entonces creo que nuestras organizaciones vamos a estar seguramente, y más nuestros países suramericanos, a sabiendas que no sabemos cuándo va a existir la vacuna, nosotros vamos a seguir justamente allí. Y la última fue justamente con la que empecé, queridos amigos, colegas. Sí, nos va a tocar trabajar con el tapabocas. O sea, tenemos que seguir cumpliendo las medidas de seguridad, pero que ese tapabocas sea justamente los elementos que nos haga pensar un poquito más al momento de actuar con nuestros clientes. Son tiempos de mucha complejidad, son tiempos quizás de mucha paciencia para quizás nosotros seguir ejerciendo nuestro trabajo. Los papeles de trabajo que hagamos para el cierre de nuestro ejercicio tienen que reflejar la realidad económica y justamente ese nivel de información que muchas personas, pues justamente en este momento están requiriendo de bases estadísticas que solo la contabilidad y solo desde la administración con la buena gestión estratégica nosotros como contadores públicos podemos hacer. Para mí ha sido de verdad un verdadero placer haber estado acá en esta tarde, ahora mucho más cerca de ustedes. Yo sé que ahora el profe Edinson y en otros temas donde nos hemos dedicado parte de nuestras vidas a estudiar, podremos compartir a través de estos canales. Les cuento que nosotros en el mes de septiembre celebramos el Día del Contador Público. Vamos a hacer un evento binacional donde podamos compartir experiencias, mesas de trabajo, donde podamos compartir estas realidades, ¿no? Cuando nos toca salir de nuestras casas y nos toca ir a nuestros clientes, el sistema educativo que en este momento está en un proceso de evaluación simplemente para seguir incentivando el estudio de la contaduría pública en toda Sudamérica. No sé, Edinson, quedo a tu disposición si hay alguna pregunta dentro de este sistema de investigación financiera que nosotros seguimos. Elisaúl, vamos a lanzar para ver si entre los presentes tenemos alguna pregunta que hacerte sobre la temática. Muy agradecido por tu exposición, muy buena, nos hiciste un recorrido por toda la geografía mundial y explicándonos cómo nos está afectando el coronavirus en el sentido de las finanzas de las empresas. No sé si algún compañero tenga alguna pregunta al respecto y de todas maneras estamos pendientes para una próxima charla con usted. Nos ponemos de acuerdo sobre los temas que usted maneja y miramos para programarla totalmente con usted y lo que digan los compañeros. A ver, ¿algún compañero tiene alguna inquietud, alguna pregunta al profesor Elisaúl? Sí, Lina está por aquí, nos está saludando de Barranquilla. Saludos, Lina. También tenemos por aquí algunos colegas de Venezuela que a última hora nos pidieron esta actividad. Te cuento, Edinson, esta actividad justamente por la amistad que nos une, pues en tiempo récord logramos hacer la compilación de toda esta información que tenemos de nuestros clientes. Y la organizamos de esta manera, ya justamente para nuestro país la estamos programando para esta semana. Por aquí hay una pregunta, el tema de hipótesis de negocio en marcha para Luz Andreina, que justamente nos está haciendo la pregunta en la incertidumbre de mercado, ¿es cierta en el sector donde esté tu empresa? En el caso venezolano, donde ha habido la limitación de expendio de bebidas alcohólicas, nosotros no tenemos ninguna duda que las discotecas y los bares justamente están destinados a cerrar el año en el ejercicio económico justamente de marzo en adelante ya con unas cifras negativas. Sin embargo, repito, políticas que fueron avanzando, esas políticas realmente dieron unas afirmaciones sobre base incierta. Creo que lo mejor que nos pueda pasar en los próximos días es que tengamos la vacuna y que los sectores se vayan anexando poco a poco a la actividad comercial y el contador siga haciendo
la actividad que tiene que hacer. Ajá, Lina, también te digo otra experiencia. Los restaurantes empezaron a hacer delivery, ¿sí? Los restaurantes empezaron a hacer repartos a domicilio. Fíjense, en el mes de abril, nosotros en algunas cadenas de comidas rápidas que llevamos a nuestra oficina, pues simplemente ellos cerraron negocios. Y hasta un momento que dijeron, mire, pero ustedes pueden hacer repartos a domicilio. Y apoyados en redes sociales, apoyados con expertos, pues bueno, nada, empezaron a hacer justamente la actividad que corresponde. Entonces, la asignación de negocio en marcha va a marcar justamente el periodo donde la empresa hace su ejercicio económico. Es enero-diciembre, porque también es cierto algo, no tenemos, dentro del ejercicio económico de 12 meses, no tenemos la disposición exacta justamente para decir en este momento que la empresa el año que viene no va a funcionar. Entonces, son los escenarios, ¿no? Reales. Lina, sí hay uno, tenemos algunos empresarios que en el caso de Venezuela han desistido y quieren cerrar las empresas. Entra aquí entonces en un proceso de liquidación y ya para efectos de dictámenes de auditoría nosotros sabemos que la empresa ya no, la empresa simplemente va a dejar de funcionar y aquí este informe, pues, si nos tocara hacerlo en este momento, ya tiene la calificación de negocio en marcha. Por aquí tengo un buen amigo, ya es la segunda vez que me acompaña, el amigo Jairo de PricewaterhouseCoopers del oriente del país, que me acompaña. Jairo, como siempre, qué bueno que estés aquí acompañándonos. Jairo lleva más de 25 años también en el ejercicio, en una firma transnacional, y realmente aquí nos hace un comentario, justamente en el diferimiento de impuestos y contribuciones. Sí, sí, Jairo, fíjate una cosa, en la seguridad social, empresas que han cerrado y tienen una cartera grande de trabajadores tienen que pagar su aporte. No hubo una remisión de obligaciones tributarias. No hubo una ley de, mira, estos meses no vas a pagar. Aquí en nuestro país la estuvimos esperando, inclusive, Jairo, no sé si recuerdas, el decreto de sección nos llegó fuera del laxo y nuestra determinación de impuestos para personas naturales fue una pesadilla. Las políticas económicas iban apegadas a las políticas fiscales, ¿sí? Pero inclusive les puedo comentar que en nuestro país están llegando sanciones de empresas que no pudieron pagar sus impuestos por ser una calificación de sujetos especiales y las entidades bancarias estaban cerradas, ¿sí? Pero, repito, no es la organización para Colombia, solamente lo hago justamente en políticas de impuestos municipales. Sí hubo una que la conocimos hace poco, desconozco de Colombia, pero en temas de tasas y de tasas y manejo de timbres estadales, fueron totalmente exoneradas también por un tiempo en esto en ayudas a las empresas. ¿Ok? A ver, bueno, muchas gracias por sus felicitaciones a todos. Aquí me estaban escribiendo vía chat, no sé, Edison, si tú también los puedes leer. Creo que entonces por eso damos por terminada nuestra sesión. Seguramente nos vamos a ver en otros temas. Edison, para cerrar tus palabras de despedida. Por supuesto, Elisaúl, que este es la primera acercamiento con una buena y excelente charla. Vamos a ponernos de acuerdo a ver qué temas manejamos para ofrecerlo al público normalmente y estaríamos conversando al respecto. De todas maneras, por acá siempre a la orden, cuando vaya a hacer charla de Venezuela, para de pronto invitar a los asistentes y compartirlo para que alguien quiera conectarse allá con ustedes. Entonces, me parecería bueno como hacer un intercambio entre EDEPROCA, entre la Escuela de Desarrollo Profesional del Caribe y el Colegio de Contadores Públicos de Cartagena, con su agremiación, que es el Colegio de Contadores Públicos de Mérida, y haríamos como especie de un convenio de intercambio de conocimiento académico y entablar unas reuniones de pronto después que se pase esta pandemia o miremos cómo están las circunstancias, podemos hacer un intercambio como presencial. Entonces, ojalá que esas son las metas. Y desde hace rato estamos como caminando y ahora se nos dieron las circunstancias por la virtualidad, que es la novedad ahora. Todo es virtual, desafortunadamente, porque el mismo virus nos obliga a eso. Entonces,
estaríamos en contacto. A los que están presentes, a los que participaron, muy agradecidos por su acompañamiento. Yo sé que les fue de muy agrado la conferencia que nos hiciste, Elisaúl, y estamos en contacto. Bueno, Dios bendiga al gremio, Dios bendiga Colombia, Dios bendiga Venezuela, y nos estaremos viendo entonces en otro encuentro. Desde aquí, un abrazo cordial y bueno, nos vemos pronto, Dios mediante y la Virgen. Saludos para todos, saludos a mis colegas venezolanos que también hoy vi un par por ahí que nos acompañaron en la tarde de hoy. No se fue la luz, no se fue el internet, esto fue una buena señal de que los contadores públicos estamos activos en pro del desarrollo de la economía de la región. Un abrazo para todos. Igualmente, hasta luego. Un placer. Donde sea. Ya.